El sacramento del matrimonio. El lenguaje del cuerpo es substrato y contenido del signo sacramental de la comunión de los esposos. Catequesis número 104 de la Teología del Cuerpo, recibida por San Juan Pablo II el 5 de enero de 1983. Yo te quiero a ti como esposa. Yo te quiero a ti como esposo. Estas palabras están en el centro de la liturgia del matrimonio como sacramento de la Iglesia. Estas palabras las pronuncian los novios, insertándolas en la siguiente fórmula de consentimiento. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y honrarte todos los días de mi vida. Con estas palabras los novios contraen matrimonio y al mismo tiempo lo reciben como sacramento, del cual ambos son ministros. Ambos, hombre y mujer, administran el sacramento. Lo hacen ante los testigos. Un testigo cualificado es el sacerdote, que al mismo tiempo bendice el matrimonio y preside toda la liturgia del sacramento. Testigos, en cierto sentido, son además todos los participantes en el rito de la boda, y en forma oficial, algunos de ellos, normalmente 2, llamados expresamente. Ellos deben testimoniar que el matrimonio se contrae ante Dios y lo confirma la Iglesia. En el orden normal de las cosas, el matrimonio sacramental es un acto público, por medio del cual 2 personas, un hombre y una mujer, se convierten ante la sociedad de la Iglesia en marido y mujer, es decir, en sujeto actual de la vocación y de la vida matrimonial. El matrimonio como sacramento se contrae mediante la palabra, que es signo sacramental en razón de su contenido. Escuchemos. Te quiero a ti como esposa, como esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y honrarte todos los días de mi vida. Sin embargo, esta palabra sacramental es de por sí solo el signo de la celebración del matrimonio. Y la celebración del matrimonio se distingue de su consumación hasta el punto de que, sin esta consumación, el matrimonio no está todavía constituido en su plena realidad. La constatación de que un matrimonio se ha contraído jurídicamente, pero no se ha consumado, ratum non consummatum, corresponde a la constatación de que no se ha constituido plenamente como matrimonio. En efecto, las palabras mismas, te quiero a ti como esposo o como esposa, se refieren no solo a una realidad determinada, sino que puede realizarse solo a través de la cópula conyugal. Esta realidad, la cópula conyugal, viene definida desde el principio por institución del Creador. Recordemos Génesis 2:24 que dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se adherirá a su mujer, y vendrán a ser los 2 una sola carne. Así pues, de las palabras con las que el hombre y la mujer expresan su disponibilidad a llegar a ser una sola carne, según la eterna verdad establecida en el misterio de la creación, pasamos a la realidad que corresponde a estas palabras. Uno y otro elemento son importantes respecto a la estructura del signo sacramental, al que conviene dedicar el resto de las siguientes consideraciones. Puesto que el sacramento es el signo mediante el cual se expresa y al mismo tiempo se actúa la realidad salvífica de la gracia y de la alianza, hay que considerarlo ahora bajo el aspecto del signo, mientras que las reflexiones anteriores se han dedicado a la realidad de la gracia y de la alianza. El matrimonio como sacramento de la Iglesia
es contraído mediante las palabras de los ministros, es decir, de los nuevos esposos. Palabras que significan e indican, en el orden intencional, lo que, o más bien, quien ambos han decidido ser, desde ahora en adelante el uno para el otro y el uno con el otro. Las palabras de los nuevos esposos forman parte de la estructura integral del signo sacramental, no solo por lo que significan, sino en cierto sentido también en el que ellas significan y determinan. El signo sacramental se constituye en el orden intencional, en cuanto que se constituye contemporáneamente en el orden real. En consecuencia, el signo del sacramento del matrimonio es constituido mediante las palabras de los nuevos esposos, en cuanto que a estas palabras corresponde la realidad que ellos mismos constituyen. Los dos, como hombre y mujer, al ser ministros del sacramento en el momento de contraer el matrimonio, constituyen al mismo tiempo el pleno y real signo visible del sacramento mismo. Las palabras pronunciadas por ellos no constituirían de por sí el signo sacramental del matrimonio si con ellas no se correspondiesen la subjetividad humana del novio y de la novia, y a la vez la conciencia del cuerpo, vinculada a la masculinidad y feminidad del esposo y de la esposa. Aquí es necesario recordar toda la serie de análisis del libro del Génesis. Confrontemos Génesis 1:2, que hemos realizado anteriormente. La estructura del signo sacramental permanece en efecto esencialmente la misma que en el principio. La determina, sin embargo, en cierto sentido, el lenguaje del cuerpo, en tanto en cuanto el hombre y la mujer, que mediante el matrimonio deben hacerse una sola carne, expresan en este signo el don recíproco de la masculinidad y feminidad como fundamento de la unión conyugal de las personas. El signo del sacramento del matrimonio es constituido por el hecho de que las palabras pronunciadas por los nuevos esposos retoman el mismo lenguaje del cuerpo que al principio, y en cada caso le dan una expresión intencional sobre el plano del entendimiento y de la voluntad, de la conciencia y del corazón. Las palabras "yo te tomo a ti como esposa" o como esposo llevan en sí precisamente aquel perenne y cada vez único e irrepetible lenguaje del cuerpo, y al mismo tiempo lo colocan en el contexto de la comunión de las personas, cuando dicen "prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida". De este modo, el perenne y cada vez nuevo lenguaje del cuerpo no solo es el substrato, sino que además, en cierto modo, es el contenido constitutivo de la comunión de las personas. Las personas, hombre y mujer, se convierten de por sí en un don recíproco. Se convierten en ese don mediante su masculinidad y feminidad, descubriendo el significado esponsal del cuerpo y refiriéndolo recíprocamente a sí mismos de modo irreversible en la dimensión de toda la vida. Así, el sacramento del matrimonio como signo permite comprender las palabras de los nuevos esposos. Estas palabras que confieren un aspecto nuevo a su vida en la dimensión estrictamente personal y también interpersonal, en la communio personarum, basándose en el lenguaje del cuerpo. La administración del sacramento consiste en esto, que en el momento de contraer matrimonio, el hombre y la mujer, con las palabras adecuadas y en la relectura del perenne lenguaje del cuerpo, forman un signo irrepetible, que tiene también un significado de cara al futuro. Cuando se dice "todos los días de mi vida", quiere decir hasta la muerte. Este es signo visible y eficaz de la alianza con Dios en Cristo. Esto es de la gracia,
que en dicho signo debe llegar a ser parte de ellos, como propio don, según la expresión de la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 7. Al formular la cuestión en categorías sociojurídicas, se puede decir que entre los nuevos esposos se ha estipulado un pacto conyugal de contenido bien determinado. Se puede decir además que, como consecuencia de este pacto, ellos se convierten en esposos de modo socialmente reconocido y que de esta manera se ha constituido en su germen la familia como célula social fundamental. Este modo de entender las cosas es obviamente concorde con la realidad humana del matrimonio. Más aún es fundamental también en el sentido religioso y religioso-moral. Sin embargo, desde el punto de vista de la teología del sacramento, la clave para comprender el matrimonio sigue siendo la realidad del signo, con el que el matrimonio se constituye sobre el fundamento de la alianza del hombre con Dios en Cristo y en la Iglesia. Se constituye en el orden sobrenatural del vínculo sagrado que exige la gracia. En este orden el matrimonio es un signo visible y eficaz. Originado en el misterio de la creación, tiene su nuevo origen en el misterio de la redención, sirviendo a la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad, como nos dice Gaudium et Spes en su numeral 24. La liturgia del sacramento del matrimonio da forma a ese signo directamente durante el rito sacramental sobre la base del conjunto de sus elocuentes expresiones e indirectamente a lo largo de toda la vida. El hombre y la mujer como cónyuges llevan este signo toda la vida y siguen siendo ese signo hasta la muerte. Hasta aquí la catequesis 104 de la teología del cuerpo. El sacramento del matrimonio. El lenguaje del cuerpo es substrato y contenido del signo sacramental de la comunión de los esposos, recibida el 5 de enero de 1983 por San Juan Pablo II.